parlamentaria de pedir un adelanto de elecciones y luego someter a referéndum ese tipo de iniciativas, ¿no? Y con eso está haciendo una simplificación peligrosa. Yo creo que no ha evaluado su propuesta, se ha dejado llevar él mismo por la emotividad de querer enfrentar a una mayoría que tampoco aprende de sus errores, eso hay que subrayarlo, el fujimorismo no aprende de sus errores. Y como consecuencia de todo eso estamos una vez más en una situación de total inestabilidad económica y política, en la cual tiene tanta responsabilidad el presidente como un sector del Parlamento, ¿no? ¿Por qué dice usted que el fujimorismo no aprende de sus errores? Porque yo creo que en esta oportunidad, al margen de las cualidades personales del presidente del Congreso, persona a la cual aprecio, yo creo que el fujimorismo ha debido entender que debía haber entregado la dirección de la presidencia del Congreso y no dársela a un allegado, ¿no? Como ¿Eso hubiera evitado el pronunciamiento del Por presidente? supuesto, yo creo que una persona como Víctor Andrés García Belaúnde, por ejemplo, no hubiera servido como un elemento disuasivo para lo que quisiera hacer el presidente. Pero eso no hubiera cambiado el tema del levantamiento de la inmunidad, porque Víctor Andrés también era de la idea de que se quedara en el Congreso. Concuerdo con usted que, por ejemplo, hubiera sido mucho mejor candidato frente a Loechea, Víctor Andrés García Belaúnde. Pero yo sí creo que hubiera sido disuasivo, lo hubieran pensado dos veces. Por ejemplo, habría habido otro tipo de respuesta inmediata, no tan dilatada. De repente la misma respuesta habría sido en el Pleno. De repente en la antesala, el novísimo presidente del Congreso hubiera tenido ya un acercamiento previo, sea a nivel del presidente del Consejo de Ministros o del propio presidente, cosa que no ha habido. Y no habría existido esta descortesía del presidente de la República que demuestra que había un cálculo en su decisión. El presidente no saludó a Pedro Lechea, lo cual me parece un acto de descortesía mayor, absoluta, ni él ni el premier. El presidente del Congreso, Pedro Lechea, ha tenido que acercarse al presidente de la República el día de hoy. Entonces, ¿eso que demuestra? Que había cálculo de por medio. La intención de querer presentar esta iniciativa en horas de la tarde, y eso me lleva a otra situación mucho más grave. Yo estoy convencido que al presidente no le preocupan las reformas ni de justicia ni política, sino le preocupa su popularidad como consecuencia de utilizar estos dos pretextos para confrontar al Parlamento. Porque si fuera un interés legítimo del presidente, pues ya habría hecho el mayor de sus esfuerzos para consolidar la reforma judicial, que sigue en una mala situación, y por otro lado, la propia reforma política, ¿no? Trabajando más activamente en ella. O sea, ¿usted cree que el presidente, cualquiera hubiera sido la justificación, cayendo en las encuestas, hubiera hecho esto de todas maneras para tratar de volver a subir? Claro, era su última oportunidad. Él ha visto las dos últimas encuestas que se anticiparon, la de Ipsos y la del Instituto de Estudios Peruanos, que le daban una caída. Y solamente le quedaba esta oportunidad para poder subir en las encuestas. O sea, este es un tema de populismo puro. Cuando el referéndum se utiliza de una manera permanente, sistemática, como lo está haciendo el presidente, es porque quiere convertir la emoción de la ciudadanía en sustento de sus políticas de Estado, no la razón. Los referéndums se caracterizan porque simplifican y convierten todo en sí o no. Son mecanismos extremos que apelan a los sentimientos, a la sensibilidad de la gente y no a la razón. Si uno le pregunta hoy día a la gente en la calle, ¿quieren que cierren el Congreso? El 80% lo va a decir hoy, ayer o hace 20 años. Entonces, apela a ese peligro, pero no se da cuenta que le está haciendo un tremendo daño a la economía. Así que, a partir del día de hoy, si las inversiones se detienen, si la economía desciende aún más, si el clima de inestabilidad se agudiza, es por responsabilidad exclusiva del presidente de la República con esta actitud. Ahora, yo quiero preguntarle por la actitud de los ministros. ¿Qué debían hacer los ministros? ¿Qué debieron hacer? Porque, no sé, de repente usted nos puede ilustrar mejor. ¿Cree usted que sabían los ministros de esto antes de escuchar al presidente? Yo creo que no sabían, pero los debe llevar a cuestionarse a sí mismos y evaluar si quieren seguir acompañando la irresponsabilidad de este gobierno con las consecuencias penales que va a haber a futuro, o si prefieren dar un paso al costado, porque esto ya está llegando a una situación en la cual hay inclusive un atentado contra la Constitución. El mensaje del día de hoy tiene que haber sido aprobado en el Consejo de Ministros, y yo tengo entendido que hay parlamentarios que han pedido el acta del Consejo de Ministros para ver si eso ha sido cierto o no. Si los ministros se han enterado recién el día de hoy, pues ya estarían entrando en el terreno de la infracción constitucional. Y si acompañan estos dos despropósitos, pues van a estar en mayores problemas en un futuro cercano, pues la política es pendular.
Y las sonrisas del día de hoy se traducen en barrotes el día de mañana, como estamos viendo. ¿Usted en cree más que de un esas caso. sonrisas lo que mostraban era una identificación plena con lo planteado por el presidente? No, creo que eran sonrisas en muchos casos de nerviosismo, ¿no? Pues muchos se sorprendieron. Y yo creo que ellos, evaluando la situación como la gran mayoría de la ciudadanía, se va a dar cuenta a partir del día de hoy que el presidente de la República está llegando a extremos con una facilidad tremenda y no le va a significar un repunte en las encuestas como fue en la anterior oportunidad, hace un año, a raíz de la reforma de justicia. Ahora la situación va a ser distinta y aún más, no está bien evaluada. Supongamos que presente el proyecto de ley como él dice el 31. El Congreso va a tener que debatirlo, supongamos que lo debate en una semana, para que pueda llegarse a los tiempos, ya que las elecciones tendrían que hacer en abril del próximo año, para cambiar en julio, tendría que someterse a referéndum. Las autoridades de la OMPE señalan que necesitan entre 30 y 45 días para organizar un referéndum, más los resultados estamos hablando de 2 meses. Luego ya hay cambios en la ley de partidos políticos, tendríamos que pasar a lo que son las elecciones internas, una campaña de por medio con patrocinio de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones. Luego tendríamos que ir a la campaña. Eso no sería firme. menos de 3 meses. Por supuesto, estaríamos llegando a una campaña de 15, 20 días. Entonces, por otro lado, él quiere promover, ¿no? Él y los reformadores quieren promover la mayor participación. Con lo que ha hecho el presidente, está garantizando que el statu quo vuelva a triunfar el próximo año. Pues son los partidos que tienen maquinarias organizadas, los que rápidamente pueden salir al frente, y también la extrema izquierda que está muy activa en el sur. Entonces, nada garantiza que el Congreso que se elija o el presidente que se elija para el 28 de julio del próximo año sea un presidente que continúe en una línea económica de inestabilidad. Y aún más, el Congreso podría ser peor que el actual. Y eso yo lo conversaba con una persona muy inteligente y que sabe de esto, como Jorge Nieto, el ex ministro de Defensa, y coincidía conmigo. Y de él esa idea de que se está garantizando con esto el statu quo, cosa con la cual coincido. Entonces, el presidente se equivoca si cree que su voluntad va a permitir que cambie el Congreso y que vengan otro tipo de gentes, etcétera, etcétera. Así no funciona la democracia ni los sentimientos. Él podría estar abriéndole las puertas a una izquierda radical o a movimientos radicales, no necesariamente de izquierda, porque hay una izquierda democrática y progresista, que al final garanticen el caos en el país. Bueno, pero a ver, todos los que creen en la democracia creen en los votos. Y si los votos de la mayoría de los peruanos eligen a gente de izquierda, es la democracia. Así es, pero en todo caso, ¿qué es lo que pasó? Los votos de los peruanos eligieron a 73 parlamentarios fujimoristas y a un grupo no le gustó y empieza uno a gobernar en contra de, en lugar de hacer política y polemizar con ellos, ¿no? Sino simplemente no me gusta esa mayoría y empiezo a generar una serie de antis para de esa manera tratar de garantizar algo de gobernabilidad. Usted que varias veces ha conversado con el presidente, ¿por qué cree que él toma la decisión? Aparte de su convicción de querer cerrar el Congreso, que Gilbert Violeta ha dicho que él ha sido testigo de que el presidente le decía que quería cerrar el Congreso. Pero aparte de eso, ¿por qué cree que hoy toma esa decisión? Porque una pregunta que uno se hace es, claro, el presidente toma una decisión de extremo en un momento en el cual no le gusta un proyecto que se ha aprobado. Pero uno se pregunta, ¿por qué no tomó la misma decisión de extremo hace un año, cuando la crisis política era mucho mayor, ¿no es cierto?, y mucho más grave? ¿Por qué renunciar a culminar al 2021, según su juramento, en este momento? ¿Por qué? No, yo estoy seguro que no es una convicción democrática, es una cuestión que tiene que ver con populismo puro. Él quiere subir en las encuestas. Mira, el presidente puede solucionar el drama de las elecciones. Aunque anuncie que se va un año antes. No, pero el presidente podría solucionar ese drama simplemente renunciando. Y el Congreso le pide a la vicepresidenta que renuncien y según el artículo entre el 113 de la Constitución, pues tendría que convocar rápidamente elecciones, de inmediato, y nos aliviaríamos todo este drama. ¿Por qué no hace eso? Hoy día un mensaje a la Nación, renuncia a la vicepresidenta, asume Pedro Lechea y convoca de inmediato elecciones y tendríamos elecciones en 4 meses. Cuando él hace toda esta figura de decir que presente un proyecto de ley en los próximos días para adelanto de elecciones, que está generando las condiciones para la agonía, para la lucha permanente, para que el tema esté en el Congreso, para que él pida apúrense, no me gusta, Perdóneme, etcétera, ¿me está etcétera. usted diciendo que le está tirando carne a los leones nada más? Está jugando con el populismo. O sea, quiere organizar un circo Pero no tengo la político. menor duda, porque él es una persona inteligente y sabe perfectamente
que hay mecanismos mucho más rápidos para poder proceder a lo que él quiere, el anticipo de elecciones. Y si él administra esa situación presentando un proyecto de ley y luego cuestionando los resultados de ese proyecto de ley, o el mismo debate, o el apuro, etcétera, etcétera, pues simplemente lo que quiere es un clima de confrontación con el Parlamento que a él lo beneficia y le va a permitir estar con 60, 65% y de repente alcanzar a una eventual reelección. Y no se imagina el daño tremendo que le está haciendo al país con su actitud. ¿Cree usted que él se va a presentar a la reelección? ¿Podría ser? Bueno, yo ya perdí la credibilidad que tenía el presidente, porque en más de una oportunidad los políticos hemos conversado con él y él ha ofrecido otras cosas, él y el presidente del Consejo de Ministros, y se hace todo lo contrario. En la democracia hay mecanismos para activar el diálogo y evitar llegar a estos extremos que tienen que ser singulares y excepcionales, y no los utilizan ellos. O dicen una cosa dentro de cuatro paredes y luego hacen otra. Mira, durante los últimos días hemos visto a la ministra Montenegro en el Congreso coordinando, ¿no? Sabemos que ha habido pedidos del ministro del Solar para algunos parlamentarios en relación a las últimas elecciones. Entonces han estado haciendo una especie de direccionamiento político que no les ha funcionado. Entonces, como no les funcionó, pues simplemente pasan al plan B, que significa confrontar al Congreso, representado por Pedro Lechea, y eso no se puede admitir. La gente pensante de este país tiene que darse cuenta que esta situación extrema, motivada por el presidente, nos está llevando a un clima de inestabilidad. Es algo que no se puede aplaudir, es algo que no se puede tolerar. Es una cuestión que hoy es el Congreso y mañana es otra cosa. Entonces, si nosotros permitimos que esto crezca, pues estamos actuando mal en un momento histórico. El presidente ha optado por el populismo abiertamente. No le interesan los conflictos del sur, no le interesa la reforma por se, no le interesa el crecimiento económico, no le interesa la seguridad, le interesa confrontar para subir en las encuestas, y eso es inadmisible. ¿Y cuál es el papel del primer ministro? Es un papel... ¿Tengo entendido estaba negociando con el Congreso? Bueno, también ha perdido credibilidad, dicho sea de paso, ¿no? El primer ministro ya creo yo que es una persona accesoria, ¿no? No tiene un peso político como para decirle al presidente, usted está equivocado. Yo he tenido el privilegio, ¿no? El privilegio de trabajar con primeros ministros como Carlos Ferrer o Luis Solari, ¿no? Personas con un talento, y conozco otros primeros ministros que hablaban de tú a tú y de frente, Pedro Cateriano, el mismo Javier Velázquez, ¿no? Jorge del Castillo. Entonces, estamos hablando de gente que es capaz de hablarle de frente y de pie al presidente y decirle, presidente, está equivocado, ese no es el camino. Pero si tenemos a personas que actúan como vienen actuando, simplemente llegamos a esta situación de total inestabilidad. El presidente ha matado los Juegos Panamericanos, ahora el debate va a ser el tema del eventual adelanto de elecciones, ha condenado al país a un deterioro institucional muy lamentable, ¿no? ¿Cree usted entonces que el primer ministro, al que usted llama una figura accesoria, es lo que algunos llamarían un sí señor del presidente? No, yo creo que es algo peor, es completamente, ni siquiera eso, no es accesorio, ¿no? O sea, y es triste decirlo, se ha llegado a esa situación, y yo creo que los otros ministros también deben evaluar su presencia, pues acá están jugando con fuego. Esta es una situación que está condenando al país a un deterioro institucional innecesario, pues el presidente tranquilamente ha podido, este tema del referéndum, él ha podido presentar otro proyecto de ley, hay a tiempo, ha podido empezar a dialogar con Pedro Lechea, porque estamos hablando de una nueva cabeza en el Parlamento, y ni siquiera lo ha hecho. ¿Ha podido cerrar el Congreso también? También, pero eso ya sería una medida absolutamente extrema, y ahí sí incurriría en causal de vacancia por el artículo 117, porque no hay motivo justificado. ¿Hoy la vacancia es una posibilidad? Bueno, yo creo que significaría mayor inestabilidad y no creo que deba ser algo que se discute en el Parlamento. Yo creo que acá el deterioro institucional le corresponde al presidente de la República, y el Parlamento tiene que actuar con la madurez que no tiene el gobierno. Así de simple. Tenemos que actuar con la serenidad y la madurez que en este momento no tiene el gobierno. ¿Qué implica entonces actuar con serenidad? ¿Implica recibir el proyecto, evaluarlo y aprobarlo? Ver primero el contenido, no vamos a aprobar algo con lo cual no estamos de acuerdo. Es la decisión que hemos tomado los parlamentarios cuando vienen disparates, ¿no? En algunos proyectos. El presidente puede decirles que no cambie la esencia de su proyecto. Bueno, pero la esencia ya se definió como que no es constitucional. Y hace mal también el Tribunal Constitucional en dilatar, por ejemplo, opiniones en ese sentido. Está contribuyendo a este deterioro. Le corresponde al Tribunal Constitucional decir con claridad, así como se pronunció en el tema de la Administración de Justicia, de que esto ya estamos llegando a una situación de deterioro institucional y que el Tribunal tiene que dirimir en cosas como la bicameralidad, el tema de la no reelección. Pero el silencio complaciente de las principales autoridades del Estado, con la excepción, tengo que